del Señor. Ya estamos conectados nuevamente, ya estamos al aire otra vez. Así que damos gracias al Señor por ello. Vamos a... Adiós. Abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículos 5 al 10. Primera carta epístola de Juan. Ay, Dios. Juan 1 del 5 al 10. Bendigan con un amén, hermanos, si ya lo tienen. Gloria a Dios. Primera de Juan 5 del 1 al 10. Está por ahí entre Génesis y Apocalipsis para los que no lo hayan. Está antes de Judas, antes de Apocalipsis, antes de Judas. Primera de Juan. Primera de Juan, así es. ¿5 a qué? 1 del 5 al 10. 1. Capítulo 1 del 5 al 10. Primera carta de Juan, no es el Evangelio de Juan, es primera carta de Juan o primera epístola de Juan. Está antes de Apocalipsis. ¿Del 1 al 10? Sí, antes de Judas. Acuérdense que son 1, 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, escucha esto, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, confío, Señor, en que es tu voluntad que se predique esta verdad, Señor. Confío que tú la pusiste en mi corazón esta tarde, Señor, para que mis hermanos y sobre todo, Señor, para que todos aquellos que no han tenido un encuentro personal contigo en esta noche, Señor, puedan tener el valor y puedan tener, Señor, el deseo de tener ese encuentro salvador contigo. Habla a nuestras vidas, a los que aquí estamos, y habla a la vida de todos aquellos, Señor, que quizá por primera o segunda vez, o quizá, Señor, por enésima vez, estarán escuchando un mensaje, Señor, acerca de la salvación. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate, toca los corazones, quebranta cadenas, rompe todo yugo, Señor. Quita todo estorbo espiritual, carnal o físico, Señor, que impida que esta palabra llegue a los corazones. Quítalo en el nombre de Jesucristo. Limpia mi vida, limpia mi corazón y limpia, Señor, los aires en esta tarde. Reprende todo espíritu inmundo, Señor. Echa fuera todo espíritu de las tinieblas, Padre, para que tu palabra pueda llegar al corazón de los oyentes, al nuestro, que podamos ser edificados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Cada uno, Señor, conforme a la necesidad de cada quien. En el nombre de Jesús, sea tu nombre glorificado esta tarde, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Puede sentarse, hermano? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor es bueno, porque el Señor es fiel. Con el favor de Dios, hermanos, esta próxima semana queremos comenzar a
Queremos comenzar, hermanos, a predicar ya en las calles también, así como estamos predicando aquí. Vamos a hacerlo allá en el desarrollo urbano y en las colonias de por allá cerca del templo. Por el favor de Dios esperamos en el Señor, hermanos, que más y más almas puedan tener un encuentro con su Salvador y puedan recibir el perdón de sus pecados. Amén. Gloria en nombre de Jesús. ¿Y por qué es tan importante esto del perdón de los pecados, hermanos? ¿Sabes de que muchas veces no entendemos realmente lo que Dios quiere manifestarnos a nuestras vidas, quiere manifestar a nuestros corazones? Muchas veces pensamos que creemos o pensamos que entendemos lo que creemos y muchas veces resulta de que no es tal cual. Hace tiempo, recordarán, hablábamos acerca de un mensaje en el cual el Señor nos preguntaba ¿quién cree? Y ese mensaje, hermano, estaba dedicado a la iglesia, pero yo quiero preguntarle hoy a todos aquellos que pudieron escuchar a través de estas bocinas, ¿quién cree? Y más que quién cree, preguntarles qué es lo que creen. Porque, amado hermano, hoy nosotros necesitamos entender la importancia del perdón de los pecados. ¿Sabe de qué? Gracias, hijo. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó, hermanos, en un estado de inocencia total. El hombre no tenía pecado alguno cuando fue creado. El hombre vivía en comunión con Dios. La palabra del Señor nos dice que el Señor descendía al huerto del Edén y llamaba al hombre. Tenía comunión con el hombre. Dios tenía esa relación de creador y criatura. Tenía esa relación de padre e hijo. La Biblia dice que en una de las genealogías que menciona, me parece que es la de Lucas, habla de la genealogía de Jesucristo en retrospectiva, va retrocediendo. Jesús, hijo de José, etcétera, etcétera, pero termina con Adán y dice hijo de Adán, hijo de Dios. Qué maravilloso es esto. Hijo de Adán, hijo de Dios. Déjenme ver si es Lucas o Mateo, es uno de los dos. Déjenme ver, creo que es Lucas, me parece. Y vamos a leer ese pasaje. Vamos desde el versículo 37, capítulo 3 de Lucas. De Lucas, versículo 37, dice, hijo de Matusalén, que a la vez Matusalén era hijo de Enoc. Enoc era hijo de Jared. Jared era hijo de Mahalaleel. Mahalaleel era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Enos. Enos era hijo de Set. Set era hijo de Adán. Y Adán, dice ahí, hijo de Dios. En esa condición fue creado Adán. En la condición de un hijo de Dios. En la calidad de un hijo de Dios. Y usted sabe, amado hermano, y cualquier persona que me está escuchando, que un hijo de una persona tiene todos los derechos que como hijo le corresponden de ese padre. Es decir, nosotros como padres, yo como padre tengo la responsabilidad de ver por el bienestar de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. ¿Estamos? Adán, cuando fue creado, hermanos, en la calidad de un hijo de Dios. Y tenía esa comunión con su padre. Yo no sé cuánto les toca o cuánto les pasa, ¿va? Que llegan a su casa del trabajo y sus hijos corren a abrazarlos. Sé también de algunos casos, ¿verdad?, en los que los hijos salen a correr, a esconderse porque saben que papá llegó borracho, que papá llegó drogado, que papá llegó a golpear a mamá. O, bueno, son casos que se dan. Pero qué hermoso es, hermanos, cuando llegamos a casa y el niño pequeño corre a abrazarnos porque ve que llegamos, porque ve que estamos ahí. Qué hermoso es, hermanos, cuando de repente estamos ya en casa, sentados, comiendo, cenando, qué sé yo, y el niño o la niña pequeños no se nos despegan porque nos aman, porque quieren estar con nosotros. Y qué sensación tan hermosa, ¿no es cierto? Como padres, cuando tenemos a nuestros hijos pequeños, cuando están bebés, que los agarramos en los brazos, que podemos jugar con ellos, que no nos aburre estar con ellos, que podemos tenerlos todo el día si es posible y queremos estar con nuestros hijos. Así era la relación entre Dios y el ser humano, hermanos. Pero Dios dio un mandamiento. Dios dio una ley. Y le dijo al hombre, bueno, entre los mandamientos que le dio al hombre en un principio, le dijo, puebla la tierra, eso es un mandamiento, poblad la tierra, sojuzgadla, o sea, gobierna la tierra, llénala, hínchala de gente, llénala de gente.
Fue un mandamiento que Dios dio. El matrimonio, hermanos amados, no es algo, no es una construcción social, como luego se dice. El matrimonio, hermanos, es una institución establecida por Dios. La Biblia dice que Dios creó al hombre y luego creó a la mujer y la trajo al hombre. No es una construcción social, es algo que Dios formó, es algo que Dios creó con un propósito, que la tierra se llenara de seres humanos, en la misma condición en la que Adán y Eva habían sido formados. Esa era la razón de ser, hermanos amados. Ahora, Dios les da otro mandamiento y les dice: cuiden el huerto, labren la tierra, trabajen la tierra. Miren, mucha gente piensa que el trabajo lo hizo Dios como castigo, y eso no es cierto. El hombre se deleitaba en su trabajo. Yo no sé cuántos de ustedes tengan plantas en su casa. Y no estoy hablando de gatuños de esos que salen en el patio, no. Estoy hablando de un jardín, una huerta, una hortaliza. Yo le pregunto, cuando usted riega las plantas, que agarra la manguera y se pone a regar las plantas, o que empieza ahí a cuidar sus plantas, a quitarles, no sé, la plaga, a ponerles el abono, ¿no es cierto que se relaja? En mi caso, yo tengo un árbol de durazno ahí en mi casa, que todos los años me da puras hojas. No me ha dado un solo durazno como debe ser. El año pasado me dio como 5 duraznitos así chiquitos. Espero que este año ya venga un poquito mejor. Pero mi esposa y yo hemos descubierto algo, hermanos. Tenemos ahí unos geranios que le regalaron a mi esposa y algunos que hemos comprado nosotros, un rosal, un chiltepín. Y nos ponemos a regarlos, hermano, y hemos descubierto esta verdad. Nos relajamos cuando estamos en el jardín. ¿Sabe qué, hermano? ¿Cuál era el trabajo del hombre? Cuidar el jardín. O sea, no, el trabajo no lo hizo Dios como castigo, lo hizo como una forma de que nosotros estuviéramos tranquilos, relajados, a gusto, en paz. Pero lo que sí vino como castigo por el pecado fue el cansancio físico. Cuando usted va a trabajar, no sé, hermano Chuy, usted trabaja en la obra. Cuando llega de trabajar, ¿cómo llega? Pues no llego cansado nada, más o menos, pero no llego cansado. No, ya hizo callo, ¿ah? ¿No es cierto que a veces llegamos cansados? Que sí venimos a veces con ganas de quitarnos las chanclas y acostarnos panza para arriba a ver un ratito la televisión. Ahora sí dijo que sí, ¿verdad? Ok. Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos. Dios dio una ley, pero lo más importante de esa ley y lo más importante de esos mandamientos eran las consecuencias que vendrían por la desobediencia. Cuando Dios le dice al hombre: vas a comer de todo árbol que hay en el huerto. La Biblia dice que el hombre antes era bien vegetariano. Toda planta verde os será para comer, dijo Dios. Les va a ser para comer, tanto al hombre como a los animales. Usted lo puede ver ahí en el libro del Génesis. Pero Dios le dice al hombre: mira, de este árbol que voy a plantar en el centro del huerto, este árbol no lo vas a comer. Vas a cuidar de él, porque es parte del huerto. Vas a labrar, lo vas a podar, lo vas a cuidar, es parte de tu trabajo, pero no puedes comer de él. Y Dios puso esa ley, hermanos, para que nosotros entendamos un principio, el principio de la obediencia a Dios. Todo hijo tiene la responsabilidad de obedecer a sus padres. Ahorita, como están las cosas, ¿no es cierto que los padres son los que obedecen a los hijos? Así de torcida está nuestra sociedad. Desde el día que el hombre pecó, hermanos, el ser humano se fue degradando y se ha ido degradando cada vez más. Esta generación en la que nos ha tocado vivir, más que generación, es una degeneración. Porque todos los principios morales más básicos se han ido degradando al grado que ahora son una burla, que ahora son ¿cómo se le puede decir? Es un motivo de queja el tratar de mantener los valores morales bíblicos que Dios estableció. Pero lo cierto, hermanos amados, y lo más grave, quiero volver al tema, lo más grave son las consecuencias que trajo esa desobediencia. Por causa de esa desobediencia, el hombre experimentó lo que es la muerte física. Pero no nada más la muerte física, sino también la muerte espiritual. ¿Qué sucede con una persona cuando muere? ¿Qué sucede?
La palabra muerte significa separación. Eso significa muerte. Viene de un vocablo griego, hothanatos. Significa separación. Ok, ¿qué pasa cuando la persona muere? Sucede que su alma y su espíritu se separan del cuerpo. El cuerpo deja de tener vida, ya no hay movimiento. En cuanto una persona muere, su cuerpo comienza a corromperse. Es decir, su carne empieza a podrirse, a desintegrarse. El cuerpo libera ciertos líquidos que terminan por desaparecer. Pero huele mal. ¿Les ha tocado pasar cerca de un perro muerto, por ejemplo? Empieza a despedir un olor a corrupción, un olor a podredumbre. ¿Sabe qué sucede con el hombre cuando peca? Que su alma empieza a corromperse. Yo le pregunto, una persona muerta, no sé cuántos, antes de la pandemia se velaba hasta por 2 o 3 días a las personas, no sé si les tocó. Cuando decían, no, hay que esperar a los parientes que vienen de los Estados Unidos, hasta 3 días los esperaban. Y no olía mal. Pero después de esos 3 días, hasta hay un dicho en el mundo, ¿se acuerda? El muerto y el arrimado. ¿Qué dicen? Los 3 días apestan. Eso hay un dicho que dice así, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué están esos dichos? Los dichos populares tienen cierta sabiduría, tienen cierta razón de ser. Y lo cierto es que el cuerpo cuando se muere empieza a oler mal, porque hay podredumbre, porque hay corrupción que llega al cuerpo. ¿Sí? Ok, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el alma, hermanos? El alma no huele mal inmediatamente. El alma empieza poco a poco a corromperse. Poco a poco, a veces sin darnos cuenta. De repente tenemos a nuestros niños chiquitos, ¿verdad? Que son la niña de nuestros ojos, que son nuestros consentidos quizá, nuestros hijitos lindos, nuestros angelitos, nuestros, vaya, lo mejor, lo más precioso que tenemos. Pero de repente ese niño obediente, ese niño que se para en los camiones para darle lugar a las señoras que van cargando con el mandado, esos niños que de repente ven que va mamá con las bolsas de la tienda, ¿verdad? Y salen corriendo a ayudarle, y de repente ven que llega la mamá y ya ni la pelan, y de repente ven que hay una señora embarazada en el camión y ya no se paran, y de repente empezamos a ver ciertos cambios en las conductas de los hijos. Especialmente en la etapa de secundaria y preparatoria, empezamos a escuchar a nuestros hijos decir palabras que a veces nosotros ni las decimos en la casa. Y empezamos, amados hermanos, a ver cómo esa persona, esa personita que nosotros quizá educamos de una manera, empieza a tener otros comportamientos diferentes, que nosotros a lo mejor no les enseñamos en casa, pero que los aprendieron allá afuera. ¿Qué sucede? Que el alma de ese niño, de esa criaturita que un día tuvimos en nuestras manos cambiándole los pañales, poco a poco se fue corrompiendo. Ahora, la palabra del Señor es clara y dice, el alma que pecare, esa morirá. Y la Biblia también dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquella gracia, aquella condición con la que fuimos creados en el Edén, se perdió. Por cuanto todos pecaron, están, dice, destituidos. Es decir, les fue quitada. Aquella forma les fue quitada, aquella manera en la que fuimos creados nos fue quitada. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque un día cometimos pecado. Ahora, yo quiero hablarle de la importancia del perdón. Y quiero que entendamos, hermanos, de qué manera podemos, y vaya esta palabra especialmente para aquellos que todavía no han conocido al Señor Jesucristo. Pero yo necesito, hermano amado, que veamos la manera en que podemos obtener el perdón de Dios. Yo sé, amado hermano, y usted dirá, bueno, hermano, es que nosotros ya somos cristianos, nosotros ya somos salvos. Yo le pregunto, ¿quién de nosotros no ha fallado delante de Dios alguna vez? Que yo le pregunto, ¿quién de nosotros no necesita el perdón de Dios?
en nuestros días, amado hermano. Mire, yo sé, y usted me dirá, hermano, usted está mal, yo ya soy cristiano, yo ya soy salvo, pero es necesario que entendamos una cosa, hermano, estamos en el mundo, y mientras estemos en el mundo, siempre necesitaremos venir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame, límpiame, santifícame otra vez, Padre, porque yo le pregunto, hermano, hoy fuimos Hoy fuimos a una consulta médica y un enfermero, ahí en el lugar donde estábamos, estaba haciendo mucho calor, estaba muy sofocado y tenían ahí un aparato de un ventilador de esos que hacen mucho ruido y lo tenían apagado. Y dijo el enfermero, dijo, ando muy caliente, dijo él, por decir que tenía mucho calor. Y dos personas que estaban ahí, dos enfermeras, se soltaron riendo, porque tomaron las cosas de otra manera. Y el muchacho se puso rojo, así de vergüenza, y dijo, es que yo no quise decir eso. O sea, no fue mi intención decirlo así, se oyó feo, pero no era lo que yo quería decir. Quise decir que tengo mucho calor. Sí, lo malinterpretaron, pero... Y ese tipo de situaciones se ven en todas partes, hermanos. Y ese tipo de situaciones llegan a nuestra mente, llegan a nuestro corazón. Alguien dijo alguna vez, las palabras se las lleva el viento. ¿Ha oído ustedes ese dicho? Las palabras se las lleva el viento. ¿Y sabe qué es cierto? Las palabras sí se las lleva el viento, y ojalá estas palabras se las lleve a todo aquel corazón que lo necesita. Pero la pregunta es, ¿dónde las deja? ¿Dónde las pone cuando se las lleva? ¿Sabe dónde las pone? En el corazón. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que esa palabra que se oye llega al corazón. El viento lleva esas palabras, sí, pero las pone en el corazón del hombre, y nosotros no somos la excepción. Por eso necesitamos cada día, hermanos, pesar nuestro corazón y venir delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy. Ahora, yo quiero que veamos, hermano, de qué manera. Y especialmente usted que está por allá en su casa, tal vez escuchando esta palabra, ¿de qué manera puede usted obtener el perdón de Dios por sus pecados? Porque quiero decirle una cosa, hermano. Muchas veces no entendemos realmente lo que es el pecado y sus consecuencias. Pero la palabra de Dios dice que para aquellos que permanecen en sus pecados, solamente les está reservada una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Usted y yo lo sabemos, pero hay gente que necesita saberlo también. Y necesitamos saber de qué manera. Ellos necesitan saber de qué manera pueden recibir el perdón de Dios. Y quiero decirle que en primer lugar, para poder obtener el perdón de Dios que necesitamos todos, es necesario, hermanos, que reconozcamos nuestra condición delante de Dios. ¿Sabe usted cuánto cristiano, cuánto creyente está atado a algún vicio todavía? Hemos conocido personas, hermanos, que tienen años en el Evangelio y todavía no pueden desprenderse de ciertas palabras que dicen que son ofensivas. Hemos conocido personas, hermanos amados, que están en una iglesia por años y todavía no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador porque no les ha caído el 20 de cómo está su situación. Mire, especialmente en hijos de creyentes, escuche lo que voy a decir. Especialmente en hijos de creyentes que se le han pasado toda la vida en la iglesia, que se le han pasado toda la vida en la escuela dominical, en los cultos, que empiezan a ir a la secundaria, que empiezan a ir a la preparatoria y dicen que son cristianos, pero no han tenido un encuentro con Jesús. Hay muchos casos, conozco el caso de una persona. Esta persona empezó a ir a una iglesia. Estuvo en el programa de los exploradores del rey. Era un niño, un jovencito. De pronto entra a la secundaria y pasan, usted sabe, los cambios en la adolescencia. Y este joven dice, ahí nos vemos, y se aparta de la iglesia, se aparta de la congregación. Cuando cumple 15 años, lo invitan a él a una fiesta de 15 años en una iglesia de aquí de la ciudad. Y él va, acepta ir a los 15 años, va y le gusta el ambiente en la iglesia. No era la primera vez que estaba en una congregación y empieza a congregarse en esa iglesia. 15 años.
Un día acude a unos bautizos. Usted sabe, en las iglesias se acostumbra cada año preguntar a ver quién se quiere bautizar y se bautiza. Ok. De repente, cuando se terminan de bautizar los que se iban a bautizar, dice el pastor: si hay alguien más que quiera bautizarse, venga y lo bautizamos. Y allá va aquel, 15 años, y se bautiza. Y se va al mundo. Al poco tiempo de bautizado se regresó al mundo. ¿Qué pasó? No había tenido un encuentro con Jesús. Pensaba que era cristiano, pensaba que creía, pensaba que tenía una fe, pensaba que era salvo y se bautizó, pero no había tenido un encuentro con Jesús. Hermanos amados míos, es necesario que hoy nosotros analicemos nuestra situación, nuestra condición, y veamos si somos o no somos, y veamos, amado hermano, cuál es nuestra real condición delante de Dios, para que usted y yo podamos venir a los pies del Salvador y decirle: Señor, perdona mis pecados, limpia mi vida. Mire, hermano, yo sé que hay muchos en estos días, hay muchos falsos creyentes, falsos conversos, falsos convertidos, que, amado hermano, esto es un peligro. Esto es un peligro. No hay nada más peligroso que un cristianismo falso. No hay nada más peligroso que una persona que crea que cree y que no tenga fe. Qué terrible es esto, hermano. Porque mucha gente dentro de las congregaciones cristianas piensa que es cristiano porque tiene toda su vida en la iglesia, pero nunca se ha puesto a pensar realmente cuál es su condición delante de Dios. Dice el apóstol: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Cuál es la condición de aquel que dice que es cristiano? ¿Cuál es la condición de usted que está en su casa, que dice que tiene religión, que dice que tiene una fe, que dice que cree a su manera? ¿Cuál es nuestra condición? Tenemos que entender esto, amados hermanos. Mire, la palabra del Señor nos dice que no hay justo ni aún uno. Así que, hermano que me estás escuchando a través del internet, persona que me estás escuchando aquí alrededor de esta casa, por estas bocinas, ¿cómo está tu condición con Dios? ¿Cómo está tu situación delante de Él? Esto es importante que lo entendamos, porque, amado hermano, mucha gente está peligrando en las iglesias. Mucha gente está peligrando allá afuera porque no saben cómo está su situación con Dios. Mire, hermano, un cristianismo falso es peligroso porque se cambia la verdad de Dios por la mentira del mundo. Un cristianismo falso es un peligro, hermano, porque se piensa que se es salvo cuando en realidad se está perdido. La palabra del Señor dice: el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. ¿Cómo está tu camino delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Hoy es necesario que tú te analices a ti mismo. Pregúntate a ti mismo: ¿he dicho alguna vez alguna mentira? ¿Eso en qué me convierte? ¿En un mentiroso? ¿Eso qué consecuencias tiene eso para mi vida? La Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte, que arde en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Has robado alguna vez? La Biblia dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. ¿Has cometido adulterio alguna vez? La Biblia dice que el que se masturba es un adúltero en su corazón. Qué importante es esto. Qué importante es esto. ¿Alguna vez has visto pornografía? Eso te convierte en un adúltero en tu corazón. Jesús dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O en el caso de la mujer, a un hombre. Yo lo que quiero, amado hermano, persona que me estás escuchando, es hacerte ver cuál es tu situación delante de Dios. Porque hay perdón para tu vida. Porque hay perdón para ti. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, así como murió por mí, así como murió por los que estamos aquí, así como murió por los que están allá en internet. Por ti también murió Jesús. Para darte vida, para darte perdón, para que tú seas restaurado, para que tu matrimonio sea restaurado, para que tu familia sea restaurada, para que tu vida sea una vida plena en el Señor. Por ti murió Jesús en la cruz del Calvario. Pero tenemos que entender cuál es nuestra condición delante de Dios. Ese es el primer paso. Para que yo pueda recibir el perdón de Dios por mis pecados, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta cómo estoy.
¿Se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo era un joven, o al menos eso quiero pensar. La Biblia no dice qué edad tenía, pero la Biblia sí dice que había un hombre que era muy rico, tenía una gran hacienda. Y un día uno de sus hijos, el menor de ellos, le dijo: padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y dice la Biblia que el padre dividió los bienes y le dio a cada uno lo que le correspondía. Y se fue, el más chico tomó las cosas que eran de él y se fue. Y dice la Biblia que vivió perdidamente, malgastó su herencia. ¿Qué tanto has malgastado tu vida? Llega un momento en el que miras hacia atrás y dices: ¿cómo se me fueron los años? ¿En qué se me fueron los años? De repente nos ponemos a pensar en las pláticas de los viejos, de los padres, de los abuelos. Y yo recuerdo, hermanos, que los abuelos decían: hace 20 años esto, hace 20 años aquello, hace 30 años de esto, hace, no sé, 30 años aquello. Yo no sé cuántos han ido a la Deportiva últimamente, allá al parque de la Tecnológico, al que parece bosque. ¿La conocieron hace años? ¿Hace 20, 30 años? Ha habido muchos cambios. Ahora hicieron un club del abuelo y quitaron el pavimento que había y pusieron banqueta. Bueno, ha habido muchos cambios en 30 años. Y quizá ahora nosotros pudiéramos decir: yo me acuerdo que hace, no sé, 20, 30 años yo venía aquí, caminaba por aquí y era puro bosque y era esto y era lo otro. Esas pláticas de los abuelos. Ahorita quizá Chuy, si escucha a nuestro hermano platicar, lo oye que dice: hace 20 años esto, aquello. Y a él se le hace un mundo, ¿verdad? Porque tiene que 11. Y va a llegar el momento en el que él diga: yo me acuerdo que hace 20 años. Llegamos a ese tiempo. Yo me acuerdo, hermano, que yo veía a mis padres, ¿verdad? Y a mis abuelos, que, bueno, mi abuelo fue revolucionario, contaba a veces historias de Pancho Silla. Y a mí se me hacía un mundo, ¿verdad? Un titipuchal de años. Pero de repente llega el tiempo, hermanos, en el que digo: caray, hace 20 años yo hacía esto, hace 20 años hacíamos aquello, hace 30 años hacíamos... ¿En qué se nos fueron esos años? A veces no nos damos cuenta, malgastamos muchas veces nuestras vidas en cosas que no beneficiaron para nada nuestra vida. Podemos mirar hacia atrás y decir: híjole, si hubiera estudiado la secundaria hace 20 años, ahorita tendría un trabajo estable, ahorita tendría un buen dinero en el banco, ahorita podría tener quizá un buen carro, una buena casa, no viviría en esta casa en la que estoy, tendría una muy buena casa si hubiera estudiado, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si hubiera esforzado un poquito más, si me hubiera esforzado más, si mis padres me hubieran presionado más, si yo me hubiera presionado más. Malgasté mi vida. Ahorita podría tener, ¿no es cierto? Porque cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta de todas las oportunidades que dejamos ir, porque andábamos en la loquera, porque andábamos en la vagancia, porque éramos jóvenes, porque no pensábamos a futuro. Las oportunidades que teníamos fueron... David, te voy a dar un consejo. En cuanto empieces a trabajar, ponte a ahorrar, para cuando llegues a tu vejez tengas de qué sostenerte. Ahorita tienes 11 años, llegará el momento en el que tengas 20 y empieces a trabajar, o 25, qué sé yo, y empieces a trabajar, inmediatamente empieza a ahorrar, para que cuando llegues a tu vejez puedas decir: me retiro
y tengo una pensión que me busqué, que ahorré, que me esforcé y ahorita puedo disfrutar de ella. No malgastes tu vida. Tú que estás allá en internet, usted que está por allá escuchando, niños, jóvenes, empiecen a pensar en el futuro, empiecen a pensar en lo que viene después, porque llega el momento en el que decimos, ¿cómo malgasté mi vida? El hijo pródigo dijo, ¿en qué se me fue? Llegó el momento en el que se le acabó todo lo que tenía, el dinero, la riqueza que su padre le había dado, la había malgastado. No malgastemos lo que Dios nos ha dado, que se llama vida. Y este muchacho dijo, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre, dijo él, ¿se acuerdan? Estaba en la hacienda de un rico hacendado que tenía marranos. Y nosotros como mexicanos lo hemos dicho muchas veces, para nosotros cuidar marranos es como cuidar gallinas, como criar caballos, vacas, qué sé yo. Es normal para nosotros. Pero para un judío era haber tocado fondo, era haber caído en el fondo y haber agujerado el fondo como el coyote cuando se cae del barranco y haber caído más abajo. Una obligación para ellos. Eso era para un judío, cuidar marranos. Pero este hombre, estando en esa condición, dice, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Quién de nosotros es digno de ser llamado hijo de Dios? Pero ¿sabe qué hizo su padre? Dice la Biblia que lo vio de lejos y corrió a él y lo besó, lo abrazó y mandó que lo vistieran, mandó que le pusieran calzado. Venía hasta descalzo el tremendo. Y mandó que le pusieran un anillo en el dedo. El anillo simbolizaba el linaje, el anillo era la firma, el anillo era lo que lo identificaba como hijo del dueño, como hijo del patrón, como hijo del amo, como el hijo que tenía que haber sido. Qué tremendo, hermano. Este hombre lo único que hizo fue darse cuenta de su condición. Y dándose cuenta de su condición se levantó y vino a su padre. Esta es la segunda cosa, hermanos. Dice la palabra del versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya te diste cuenta de tu condición, ya sabes cómo estás delante de Dios. Has mentido, has robado, has codiciado a la mujer de tu prójimo, has codiciado las cosas de tu prójimo. No has guardado el día del Señor como se debe, no has amado a Dios como debes. Has tenido dioses ajenos delante de Dios. ¿Cuántas veces le hemos dado mejor el lugar a nuestro trabajo, a nuestros estudios, a nuestros hijos, a nuestra esposa, antes que a Dios? ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Llevas un registro de las mentiras que has dicho? ¿Sabes cuántas veces has mentido? Yo creo que nadie lo sabe. Entonces, tenemos que darnos cuenta de nuestra condición. Número 2. Tenemos que venir humildemente a pedirle a Dios que nos perdone. Mire, dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero decirle esto a usted que me está escuchando. Muchas veces crecimos con la idea de que la manera correcta de pedir perdón a Dios era a través de un hombre. Y eso es un error. Lo que la palabra nos enseña es que si yo ofendo a mi hermano, yo debo pedirle perdón a mi hermano. Pero si la ofensa que yo he cometido es contra Dios, ¿de qué me sirve pedirle perdón al hermano? O a un hombre al que ni siquiera conozco, que a lo mejor viene arrastrando pecados peores que los míos. ¿Me estoy explicando? Tenemos que entender, amado hermano, persona que me estás escuchando, que el perdón de los pecados, el único que te lo puede dar, se llama Dios. Y es a través de Jesucristo. La palabra del Señor narra la historia, hermanos, de un hombre que estaba paralítico, era cargado por 4 en una camilla. Y la palabra de Dios dice que lo llevaron a un lugar donde Jesús estaba predicando, donde Jesús estaba enseñando la palabra. Pero la casa estaba demasiado llena, no había manera de meterlo.
Estos tremendos dijeron, vamos a subirlo por el techo, hacemos un agujero y lo metemos a donde está Jesús. ¿Qué cálculo tuvieron aquellos tremendos? Lo metieron exactamente donde Jesús estaba. El cálculo. Ahora, yo no entiendo, no sé, hermano, cómo usted se imagina eso, pero cuando usted va a la sierra, allá en la sierra se da cuenta de que en las casas les ponen unos terrados entre las láminas, le ponen tierra, con unas tabletas, unos lomos de pino, le ponen los lomos, ponen las tabletas, ¿verdad? Y echan la tierra encima para guardarlos del calor y de los animales. En aquel tiempo, hermano, no había lámina galvanizada, pero había terrados, ponían los techos de tierra. Me imagino, quiero pensar que también les ponían tabla. Era como un refrigerador natural. Quiero pensar que también les ponían sus tabletas. Ahora, yo no sé si usted se imagina lo que trabajaron aquellos hombres para agujerar el techo y para meter a aquel hombre. Ahora, la Biblia dice que pusieron al hombre a los pies de Jesús. ¿Dónde cayó toda la tierra que estaban sacando? ¿A quién le cayó toda esa tierra que estaban sacando? Digo, porque me imagino que no toda la tierra la sacaron hacia arriba, ¿verdad? Hubo tierra que tuvo que haber caído hacia abajo. ¿A quién le cayó esa tierra? Pues a Jesús. Si pusieron al hombre a los pies de Jesús, pues ¿a quién le cayó la tierra? Pues a Jesús. ¿Y saben qué fue lo que Jesús hizo cuando los vio? Yo no sé, me imagino, hermanos, quiero, a lo mejor me va a parecer algo chusco y no es mi intención hacer una burla de mi Señor para nada. Yo pienso que de repente empezaron a caerle piedritas allá al Señor, ¿verdad? En la cabeza, en el cabello, los terremotos de tierra que caían, quizá el polvo, y Jesús voltea y ve cómo empiezan a caer aquellos pedazos de tierra y cómo empiezan a caer el polvo. ¿Y sabe que Jesús no se movió de ahí? Él no se movió de ahí, él siguió ahí. A lo mejor porque no tenía para dónde moverse, pues estaba llena la casa. Pero de repente ve que empiezan a bajar aquel hombre. Y lo primero que hace cuando lo ve, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Ahora, antes de avanzar más en el relato, quiero decir una cosa. Jesús se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre. Si usted lee el Evangelio de Marcos, usted va a darse cuenta que Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Sí? Ok. Cuando bajan a este hombre y Jesús lo ve, él dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y empiezan por ahí a murmurar y a decir, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Amén, gloria a Dios. Y escuche esto. Jesús dice, pues, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? Pues lo más fácil es decirle, tus pecados te son perdonados, ¿no? Más corto. Más corto y más fácil, porque no tienes el compromiso de que si no se levanta. Pero Jesús dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre, escuche, el Hijo del Hombre, no dijo los hijos de los hombres. El Hijo del Hombre. Él dijo, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces el paralítico se levantó, agarró su camilla y ahí nos vemos, se fue. Pero fíjese bien, dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. No dijo los hijos de los hombres. Y eso es algo, amado hermano, que mucha gente ha tratado y de hecho lo ha logrado, ha tergiversado la palabra de Dios para hacernos pensar que hay hombres que pueden perdonar pecados. No. Yo le pregunto a usted que me está escuchando, imagínese que de repente tiene usted un pleito con su esposa porque le fue usted infiel a su esposa. Y luego va usted con su, no sé, con su suegra. Y le dice, ¿sabe qué? Pues perdóneme porque fui infiel. Y su suegra le dice, sí, yo lo perdono. Yo le pregunto, ¿eso restaura su relación con su esposa? ¿El que su suegra lo haya perdonado? ¿Por qué no? Si ya pidió perdón. ¿Sabe por qué no? Porque le pidió perdón a la persona incorrecta. Le pidió perdón a las órdenes de ella.
Le pidió perdón a una persona a la cual usted no ofendió. Si usted viene y me dice a mí, oiga, ¿sabe qué? Perdóneme porque debo en Coppel. Pues yo lo perdono, pues ¿sabe qué? Allá que lo perdonen los de Coppel, a ver si los de Coppel lo perdonan. ¿Me explico? ¿Por qué, amado hermano? Porque es necesario que entendamos que el que perdona los pecados se llama Dios. El que perdona los pecados es Jesucristo, porque Él derramó su sangre por usted, porque Él derramó su sangre por mí, porque Él fue azotado, fue clavado, fue atravesado con una lanza, fue escupido, le arrancaron la barba a jalones por usted y por mí. Se burlaron de Él, lo abofetearon, lo clavaron en la cruz, ahí murió por usted y por mí. Y estando en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Tenemos que entender cuál es nuestra condición delante de Dios y luego venir delante de Él a decirle, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. El hijo pródigo tenía un hermano. La Biblia dice que el hijo pródigo tenía un hermano. El padre repartió los bienes a sus dos hijos. Y cuando llega aquel con su papá y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea, hazme como uno de tus trabajadores. Pero recíbeme en tu casa. ¿Sabe qué? El otro se convirtió en un pródigo de casa. Porque teniendo o estando con su padre en su casa, no tenía comunión con él. Él llegó con uno de los criados y le dijo, ¿qué es esto que está pasando? ¿Por qué es la fiesta? Llegó con uno de los criados, no fue con su padre. Ahora, quiero enfocarme en el hijo pródigo, en el que se fue, en el que regresa. Pregunto, ese hijo, ¿a quién le pidió perdón? ¿A los criados? ¿Sabe usted que un sacerdote, un pastor, es un criado de Dios? Bueno, en el caso del pastor, el sacerdote, la verdad tengo mis dudas. Pero ¿sabe usted que un hombre que sirve a Dios o que dice servir a Dios es un criado de Dios? ¿A quién le pidió perdón el hijo pródigo? ¿Al padre o a un criado? O sea, es cosa de echarle lógica a las cosas. Es cosa de pensar las cosas. ¿A quién ofendí? ¿Contra quién pequé? Ah, contra mi hermano. Voy y le pido perdón a mi hermano. Pequé contra Dios, entonces tengo que venir delante de Dios y humildemente reconocer mi pecado y decirle, Padre, perdóname, he pecado contra ti. Soy pecador. Soy un afeminado, soy un adúltero, soy un fornicario, soy un ladrón, soy un mentiroso, soy un lo que sea que seas. Pero tienes que venir delante de Dios y decirle humildemente, decirle, Señor, perdóname porque soy mentiroso, perdóname porque soy un avaro, perdóname porque soy un idólatra, perdóname porque no he guardado tus mandamientos, perdóname. Porque es a Él al que hemos ofendido. No, usted no me ha ofendido a mí, ha ofendido a Dios. Así que si usted viene y me dice, perdóname por mis pecados, yo no lo puedo decir, yo te perdono. Porque no me ofendió a mí. ¿Estamos claros en esto? Es importante que estemos claros, es importante que lo entendamos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos amados? El confesar nuestros pecados no se puede hacer ante un hombre, porque es un hombre igual que nosotros, que igual tiene que confesar sus propios pecados ante Dios. Un hombre no puede perdonar a un hombre. Ahora, para que Jesús pudiera perdonar nuestros pecados, escuchen lo que le voy a decir, Él tenía que vivir en santidad. Por eso Él vivió en santidad. Por eso dice la Biblia, el que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Porque Él tenía que vivir en completa santidad para poder perdonar nuestros pecados. Ningún otro hombre, ninguna mujer ha vivido en completa santidad como para poder perdonar los pecados de alguien más. Y aunque así fuera, aunque cualquier otro hombre que no fuera Jesús, aunque cualquier mujer que no fuera Jesús, obviamente no podría, ¿verdad? Aunque cualquiera pudiera vivir la vida más recta que usted pudiera ver,
esa persona no podría perdonar nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, versículo 1 del capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo andas? Qué importante es eso, ¿no? Usted y yo, hermano, tenemos que entender, persona que me estás escuchando, tenemos que entender, Él es el abogado. Él es nuestra propiciación. ¿Qué es eso de nuestra propiciación? ¿Qué significa la propiciación? En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales. Y la sangre de esos animales era derramada sobre un mueble que había en un templo que se llamaba el tabernáculo de reunión. En una parte de ese mueble, en la tapa de ese mueble se llamaba arca del pacto. La tapa de esa arca tenía unos querubines, una forma de querubines, y en el centro de esa tapa se rociaba la sangre de los animales como pago por los pecados. Jesucristo es nuestra propiciación. Él derramó su sangre por tus pecados y por los míos. Por eso es que el perdón solamente lo puede otorgar Él, porque solamente Él derramó su sangre por tus pecados y por los míos. Número 3, porque si no, no nos alcanza el tiempo para ver la otra. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, obtener el perdón de Dios? Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo podemos obtener el perdón de Dios, hermanos? Aferrándonos a su palabra. Aferrándonos a su palabra. Hermano amado, ¿sabe que hay mucha gente que desprecia esta palabra? ¿Sabe que hay mucha gente que mejor prefiere leer el libro vaquero que esta palabra? Mejor prefiere leer, no sé, la Alarma, el Heraldo, el Diario, el Peso, el Lotería, dijo por ahí alguno, ¿no? Que leer esta bendita palabra. Es que no la entiendo. ¿Y cómo lo vas a entender si nunca la lees? Es que ya la he leído y no la entiendo. Pide al Espíritu Santo que te revele su palabra. Que Dios te abra el entendimiento, que Dios te dé gracia para entender lo que la Biblia dice, para que no andes porque es que el pastor dijo, es que así me enseñaron, es que así me dijeron. No, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas? Este es el manual de instrucciones para la vida del hombre. A lo mejor tú dirás, es que ya no sé qué hacer con mis hijos. Vete a la Biblia. Es que ya no sé qué hacer con mi marido, con mi mujer. Vete a la palabra de Dios. Aquí está el manual de instrucciones para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Aquí está lo que Dios está demandando de nosotros. Dice la palabra del Señor, amado hermano, que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya lo hemos explicado. El espíritu es con toda tu sinceridad, con toda tu honestidad. Abrirte de capa delante de Él y decirle, Señor, esto soy. Acéptame, recíbeme, cámbiame, transfórmame. Eso es el Espíritu. Y en verdad es conforme a la palabra de Dios. Nadie puede adorar a Dios levantando un culto que no esté conforme a la palabra de Dios, o viviendo una vida que no esté conforme a la palabra de Dios.
¿Por qué digo que para obtener el perdón de Dios es necesario que nos aferremos a la palabra? Porque en la palabra Dios nos da las instrucciones para acercarnos a Él. Porque en la palabra Dios nos dice cómo podemos buscar ese perdón. Porque en la palabra nosotros podemos entender que somos perdonados por pura gracia, no por nuestras obras, no por nuestro esfuerzo, no por lo que nosotros podamos hacer o decir, o dejar de hacer o decir. Hay mucha gente que quiere forzar a Dios porque no conoce la palabra. Porque no entiende lo que la palabra de Dios dice. Y Señor, si tú me haces este milagro, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago para acá, yo hago para allá. Si tú me... ¿Quién te dijo que a Dios lo puedes corromper o darle mordida para que Él haga lo que tú quieres? ¿De dónde lo sacas? Necesitas conocer la palabra, necesitas conocer la escritura, necesitas darte cuenta que hay un Dios incorruptible que está dispuesto a ayudarte solamente por pura gracia, por pura misericordia, que el precio ya fue pagado, que el precio se pagó en la cruz del Calvario hace 2000 años para que tú tengas el perdón de tus pecados, para que tú tengas una vida nueva, para que tú puedas levantarte y decirle: Señor, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. Necesitas conocer la palabra. Olvídate de que necesitas ver más backs. No, lo que necesitas es conocer la palabra. Lo que necesitas es conocer a Dios. Lo que necesitas es saber lo que Dios espera de ti. Buscar la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Dice la palabra de Dios: arrepentíos y creed al Evangelio. Necesitas la palabra. Me llama la atención, y lo he explicado en otras ocasiones, el por qué la Biblia se encarga de decirnos primero que necesitamos arrepentirnos y luego creer a la palabra, creer al Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que, habiéndonos dado cuenta de lo que la palabra, de lo que nuestras vidas son delante de Dios, pidamos perdón, nos arrepintamos de nuestro pecado y luego creamos lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos dice que somos salvos por gracia. Si es que le creemos a Dios. Juan capítulo 3 versículo 18 dice la palabra del Señor: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La pregunta es: ¿usted cree o no cree? Pero quiero hacer esta pregunta de una forma profunda. Quiero hablar a su espíritu, no solamente a su mente. Quiero hablar a su espíritu, quiero hablar a su corazón. ¿Usted cree verdaderamente esta palabra? ¿Usted cree verdaderamente que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por usted en la cruz del Calvario? Dice 1 Juan capítulo 3 versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Le pregunto nuevamente: ¿usted cree o no cree? ¿Tiene la esperanza o no? Es necesario que confrontemos nuestro corazón con la palabra. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué estoy haciendo para purificarla? Yo quiero escapar del infierno, ¿y usted? Yo no quiero ir al infierno porque sé que el infierno es un lugar terrible, de tormentos terribles y eternos. La Biblia dice que el gusano de ellos nunca muere. La Biblia dice que el fuego de su tormento nunca se apaga, que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Yo no quiero ir al infierno y no quiero que usted vaya al infierno, pero es necesario que le pregunte nuevamente: ¿usted cree o no cree? Porque si usted no cree, usted ya está condenado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 3 versículo 18. Pero le pregunto: ¿usted cree o no cree? Dios, aleluya. Porque si usted decide creer, entonces esa fe lo va a motivar a purificarse para Él, para Dios. ¿Me estoy explicando? Quiero llevarlo a este punto. Si usted dice que cree, yo le pregunto: ¿qué está haciendo para purificarse? La palabra del Señor nos dice claramente que el Señor vendrá por aquellos a los cuales ha perdonado. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados junto con ellos y recibiremos al Señor en las nubes para estar con Él para siempre. Señor, aleluya. En las moradas eternas. La pregunta es, ¿usted cree? ¿O ni siquiera lo sabía? Santo Dios, aleluya. La pregunta es, ¿está usted consciente de que Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga, según nos lo dice la palabra del Señor en la carta a los Filipenses? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Por eso necesitamos la palabra, para saber qué es lo que podemos esperar, para saber cuál es nuestra esperanza, para saber si estamos o no estamos en el verdadero, para saber si estamos siguiendo las instrucciones de Dios, para saber si estamos purificando nuestra vida. Ya fuimos perdonados, el perdón ya se dio en la cruz del Calvario. Bendito Dios. Pero la palabra de Dios me enseña que una vez que yo he recibido el perdón, tengo que retenerlo para que ninguno tome mi corona. ¿O no dice eso Mateo capítulo 24, 11, 24, 13? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Has sido perdonado? Entonces retén ese perdón. ¿Has sido salvo? Retén tu salvación para que ninguno tome tu corona. Aleluya, gloria a Dios. Necesitamos la palabra para poder recibir el perdón y poderlo retener. Poderlo retener. La palabra de Dios dice, amados hermanos, que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Yo necesito la palabra para no caer en sus engaños otra vez. ¿Sabe que hay mucha gente que tiene religión, pero que no tiene perdón? Que no ha sido perdonada por mucha religión que tenga. ¿Sabe que hay mucha gente que confía en una religión sin saber que esa religión lo está arrastrando al infierno? Porque no está conforme a la palabra de Dios. Porque no está conforme a lo que Dios está demandando de nosotros. Hay una religión, hermanos, muy popular, que ha cambiado los 10 mandamientos. Ya no son los 10 mandamientos bíblicos, son los 10 mandamientos que la tradición y la liturgia les enseña. Aleluya. Y fíjense qué tremendo, porque la palabra del Señor nos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pecado, hermano, es transgresión de la ley, dijo el apóstol Pablo, y los mandamientos son ley. Aleluya. Así que todo aquel que viola uno de los mandamientos, dice la Biblia, se hace culpable de todos. Y si se los cambiaron, ¿cómo se van a dar cuenta que están violando la ley de Dios si no conocen ni siquiera los 10 mandamientos bíblicos? Aleluya, gloria a Dios. Palabra. Necesitamos la palabra. Yo quiero invitarle a usted que ha escuchado esta palabra en esta noche. Si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal, esta es la noche. Dice la palabra del Señor, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el momento en el que usted puede decirle, Señor, perdóname por todos mis pecados. Este es el momento en el que usted puede decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Este es el momento en el que usted puede reconocer su situación delante de Dios. Mire, hermano, persona que me escucha. A Dios no lo vamos a apantallar con una manda o con un compromiso que hagamos delante de Él, con un voto, con un pacto. A Dios, amado hermano, no lo vamos a conmover con un acto religioso. Aleluya. Lo que Dios demanda de nosotros es un genuino arrepentimiento, un reconocimiento de nuestras faltas delante de Él. Eso es lo que Dios está demandando de ti en esta noche. Así que yo quiero invitarte para que si tú quieres entregar tu vida a Jesús, lo hagas en esta noche.
Porque mañana tú no sabes si vas a abrir los ojos. Gloria a Dios. Ahorita te vas a dormir, gloria a Dios, qué bueno, otro día que termina. Pero el mañana nadie lo tiene garantizado. Hubo un hombre una vez, allá en la sierra, que se fue a dormir un 31 de enero. Se fue a dormir temprano porque andaba cansado, porque lo que usted quiera. De repente alguien saca un arma de grueso calibre y empieza a disparar al aire. Aquel hombre estaba dormido en su cama. Pero una de las balas atravesó el techo de su casa de lámina y lo golpeó exactamente entre las cejas, matándolo inmediatamente. Aquel hombre ya no despertó. Y yo no digo que alguien va a disparar al aire y va a atravesar la losa de tu casa y te va a caer encima la bala. Lo que te puedo decir es que nadie tenemos la vida comprada. Y que este es el momento de decirle a Dios: Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Mañana quién sabe si amanezcas. Gloria a Dios, santo es el Señor. Tenemos que entender la urgencia de ese perdón. Es urgente que pidamos perdón. Yo no te puedo decir que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, porque tal vez esta noche sea tu última noche. Aleluya. Lo que sí te puedo decir es que Dios quiere darte vida eterna a su lado en su venida. Pero es tu decisión tomarla o no. Es tu decisión decirle al Señor: Señor, yo quiero ser partícipe de tu perdón. Así que yo lo invito en esta noche, cierra sus ojos, ahí donde usted está. No necesita venir delante de mí y decirme: yo me arrepiento de mis pecados. No, eso, ve a un rincón. Ve ahí a tu casa, donde estás. Quizás estás en tu sala, quizás estás en tu recámara, tal vez estás cenando, gloria a Dios. Pero ahí donde estás, cierra tus ojos en un acto de fe. El cerrar los ojos no es un acto de religiosidad, es un acto de fe, en el que cerramos nuestros ojos para que nada nos distraiga y podamos entrar en la presencia de Dios en oración. Y ahí donde tú estás, quiero que con tus ojos cerrados tú empieces a pedirle perdón a Dios en tus propias palabras y por tus propios pecados. Los que te acuerdes, y de los que no te acuerdes, dile: Señor, perdóname por todo. Si tú no sabes cómo hacerlo, yo voy a hacer una oración en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Y puedes repetir palabra por palabra lo que yo diga. Pero mi recomendación es que en tus propias palabras tú le digas a Dios: Padre, perdóname porque he pecado. Señor, en el nombre de Jesús, puedes repetirlo conmigo si quieres. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que no he sabido o que no he podido dejar los vicios que me atan. En esta noche, Señor, se ha leído un pasaje de tu palabra en el cual se dijo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas han pasado y que todas son hechas nuevas. Hoy yo te pido que tú hagas de mí una nueva criatura y que yo pueda participar de tu perdón por mis pecados. Señor, yo te pido que me perdones. Dios, yo te pido perdón en el nombre de Jesucristo. Perdóname por su sangre derramada. Límpiame. Que tu Espíritu Santo venga a mi vida y transforme mi corazón y me llene de tu gracia y me llene de tu presencia y tu poder cambie mi vida para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Yo te invito a ti que has aceptado esta noche, que has rendido tu vida delante de Jesús.
Busca un lugar donde se predique la palabra de Dios. Si estás aquí en la ciudad, te invitamos. Estamos en la Séptima y San Jerónimo, Colonia de Desarrollo Urbano, Templo Cristiano Peniel. Ahí podemos atenderte y cualquier duda que tengas, con todo gusto podemos responderla. Si vives en otra ciudad, te aconsejo que busques una iglesia cerca de tu casa. Una iglesia donde se predique de verdad la palabra de Dios. No con pactos, no con siembras, no. Donde se te predique la verdad. Si estás en otro país en donde no hay una iglesia cerca, te invitamos a seguirnos a través de YouTube, a través de Facebook. Puedes seguirnos y seguir alimentándote de la palabra, pero te invitamos encarecidamente que busques una iglesia, que busques un pastor que te guíe, un pastor que te oriente, que te saque de dudas. Nosotros con todo nuestro corazón estamos en sus órdenes. Que Dios les bendiga y les esperamos este viernes a las 6 de la tarde, nuestra reunión de oración en el templo. El sábado vamos a comenzar a predicar probablemente cada 15 días. Ustedes saben que por mi trabajo en el Instituto Bíblico no puedo estar todos los sábados predicando, pero vamos a estar cada 15 días, hermanos, en un lugar diferente. Este sábado vamos a estar afuera de la casa de la hermana Lidia, con el favor de Dios. Ahí vamos a estar predicando a las 7 de la tarde, para que si usted puede ir a apoyarnos, a llevar sillas, a cargar equipo, que no es mucho, vamos a llevarnos este aparato que tenemos aquí para predicar. Bocinas voy a usar las que tengo en la casa para no dejar a nuestros hermanos de plano sin nada. Gloria a Dios. Y el aparato pues va a andar por ahí para abajo, pero con el favor de Dios, hermanos, les esperamos ahí este sábado a las 7 de la tarde. El domingo a las 11 de la mañana y a las 12 del día nuestra escuela dominical y cultos respectivos. Y el miércoles, con el favor de Dios, aquí nos estaremos viendo nuevamente, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Y hermanos amados, usted que ha hecho esta oración de fe con todo su corazón, le doy la bienvenida a la familia del Señor Jesucristo. Le doy la bienvenida a la familia de Dios. Y le repito y le reitero, no hay mejor decisión para su vida que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Que Dios les bendiga.